Mi gato no se despidió antes de morir, ¿o sí? Solía dormir en el dormitorio principal de mi casa. La palabra clave es solía, porque esta es la experiencia que me hizo cambiar de habitación y sentirme incómodo al ir a acostarme. Todavía vivo con mi mamá y mi papá. Solíamos tener un gato con el nombre de Kite cuando nos mudamos a la casa en la que vivimos actualmente. El problema es que tenía una enfermedad del hígado y no vivió más de un año. Kite era un gato endogámico, por lo que iba a tener complicaciones en su salud. Por supuesto, fue endogámico por accidente porque mis últimos gatos que estaban relacionados vivían afuera y él era de esa camada. Esto pasó cuando su enfermedad se estaba agudizando horriblemente, así que estábamos tratando de hacer algo para ayudarlo y mantenerlo cerca. Por eso, lo ponía en nuestro porche para que pudiera tomar algo de aire. Hice esto cuando salía el sol hasta cuando oscurecía, a principios del verano. Entonces eran las 8:30 p.m. Fui a la cama, hasta que me desperté con una sensación extraña en la noche, pero no abrí los ojos. Estaba medio dormido, medio despierto, pero no paralizado, todavía podía moverme. Me sacudí y me giré un poco hasta que sentí que algo me subía a la cama. Me acerco a él y siento el pelaje de Kite tan familiar, la masa era del mismo tamaño que él y su ronroneo sonaba como él, así que pensé que era él. Dejé de acariciarlo y sentí que la masa saltaba de mi cama. Abrí los ojos y busqué la luz. Una vez que se encendió la habitación, salté de la cama y miré a mi alrededor y no había ningún gato a la vista y mi puerta estaba cerrada como debería ser, así que pensé que Kite se había escondido debajo de mi cama, que era su lugar favorito. Bajé las escaleras y entré en la habitación de mis padres. Ambos estaban despiertos y se desplazaban a través de sus teléfonos como lo hacen comúnmente en la noche cuando no pueden dormir. Yo, ok, ¿cuál de ustedes trajo a Kite? Mamá mira a mi papá con una mirada confusa en su rostro. No lo hicimos. ¿Acaso lo dejaste entrar y lo olvidaste? Estaba seguro de que no lo hice, así que volví a subir y miré debajo de mi cama. Efectivamente, sin gato. Un día o dos más tarde, Kite murió de insuficiencia hepática cuando lo llevamos al veterinario. Hasta el día de hoy no sé cómo explicar lo que sucedió. Mi puerta estaba cerrada cuando salí para hablar con mamá y papá, así que incluso si Kite estuviera ahí, no podría haber salido de la habitación. Hasta el día de hoy todavía me pregunto si ese fue mi gato moribundo o algo que pretendía ser mi gato moribundo. Alguien que conocía, predijo su muerte. Hace un año murió mi prima, llamémosla X. Su corazón se detuvo repentinamente en medio de la noche, mientras dormía. Ella tenía muchos problemas cardíacos en el pasado, pero en el momento de su muerte estaba realmente bien y fue totalmente inesperado. Todos quedaron conmocionados. X tenía una hermana menor con la que era muy cercana e hicieron muchas cosas juntas, especialmente porque cada una tenía bebés de la misma edad. Aproximadamente una semana antes de morir, X y su hermana estaban en el auto, en un estacionamiento riéndose, bromeando, simplemente pasándola bien con los bebés en el asiento trasero. Cuando de repente se detiene y se queda en silencio. Se giró para ver a su hermana y dijo 100% seria: Creo que voy a morir pronto. Solo tengo un presentimiento. Prométeme que cuidarás a mi bebé cuando suceda. Naturalmente, su hermana, sorprendida y horrorizada, le contestó: Hermana, no digas cosas así. No te estás muriendo, deja de asustarme. Pero X dijo nuevamente que solo tenía un presentimiento y, por supuesto, su hermana le prometió cuidar a su bebé, aunque nunca esperó que realmente sucediera. Literalmente una semana después X estaba muerta. Esta historia me dio escalofríos. Definitivamente es extraño y extremadamente inusual. ¿Qué piensan ustedes? Mi hijo sabe cosas que no debería. Esta es la primera vez que publico aquí, así que quédate conmigo. Tengo 4 hijos, el mayor tiene 6 años y es el que me da curiosidad. Cuando era muy pequeño y aprendió a hablar por primera vez, ocasionalmente dijo cosas que no tenían ningún sentido que él supiera sobre ellas. Estábamos de vacaciones, con mis suegros, en la playa. Él tenía 2 años y medio y se divirtió en el agua con mi esposo y yo. Al día siguiente, nos levantamos temprano para regresar y él se negó rotundamente. Seguía insistiendo en que había caimanes en el agua. Intentamos razonar con él, que los cocodrilos no vivían en agua salada, pero no lo entendía.
Mi hijo parecía no querer cambiar de opinión, por lo que, mi esposo había llevado a una de nuestras gemelas, de casi 1 año, al agua y estaban jugando. Unos momentos más tarde, un hombre sale corriendo del muelle gritándole que salga y que nos alejemos del agua. Explicó que mientras observaba el agua del muelle, vio un cocodrilo justo debajo del agua, acechando a mi esposo desde la distancia. Llamó al 911 y llegó el control de animales y finalmente pudieron localizar y capturar al caimán. Tenía 8 pies de largo. Hubo tormentas durante la noche y era temporada de apareamiento. La explicación fue que estaba buscando pareja y había entrado a través de un río de agua dulce que desemboca en el mar. Pero, ¿cómo pudo saber mi hijo horas antes lo que iba a pasar? En otra ocasión, iba a hacer mantenimiento en nuestro jardín y me dijo que no me acercara a la tupida higuera, porque había una serpiente de cascabel debajo. Pensé que era solo imaginación infantil. Luego, cuando estaba haciendo el trabajo de jardinería, me acerqué a ese árbol para ver si había higos maduros, pero escuché el traqueteo. Miré hacia abajo y estaba a unos 3 pies de distancia de una serpiente de cascabel y no estaba feliz de verme. Rápidamente me alejé para no molestarla más y esperé a que siga su camino. Mi hijo no debería haber sabido que estaba allí. Y volvió a haber otra ocasión, esta vez íbamos a visitar a mi mamá y él estaba dormido. No le habíamos dicho a dónde íbamos porque ella tenía una sorpresa para él. Subimos al auto y él dijo: no puedes ir por aquí a casa de la abuela porque el puente se ha caído. Nosotros siempre tomábamos esa ruta, es más, mi esposo había conducido el día anterior por el mismo camino y no hubo ningún inconveniente. Sin embargo, cuando llegamos al puente, el camino se interrumpe con una señal de desvío. De ninguna manera debería haberlo sabido porque aún no se había corrido la voz. Especialmente porque mi primo es el supervisor local y no se lo contó a nadie hasta después de que lo llamé.